La herencia de mi suegro pertenece a mi esposo. Aquí te caes con mayor. Oh señora, salga de la casa. Estas palabras despiadadas me fueron lanzadas una mujer que llora la pérdida de su esposo, por mi hijo mayor David y su esposa Laura. Mi esposo Kyle siempre se preocupó por David y Laura, pero ser tratada de esta manera simplemente no lo podía aceptar. Los sentimientos de mi esposo, que siempre fueron considerados por el bien de David y Laura, no deben ser desechados tan fácilmente. He alcanzado mi límite de paciencia. David y Laura, que solo piensan en sí mismos, merecen una retribución divina. Con mi inapta divina contra ellos, creía que tanto de aquel tanto lobrir corri diferencia y mi desapaen de ver el infierno. Así comenzó mi viaje de venganza. Mi nombre es Debbie, una ama de casa de 70 años. Gisela, tenemos un hijo, David, que se fue de casa a trabajar después de graduarse de la universidad y ahora tiene su propia familia. David y su esposa, Laura, viven cerca con la nuestra Tabestrejes. Mi esposo y yo estaban agradecidos el hijo mayor y su esposa. Y mi esposo, pues, especialmente, después de que mi esposo comenzó a invertir en acciones y dejó su trabajo de oficina, nos volvimos bastante ricos, lo que nos permitió vivir una vida lujosa. Nada que sin embargo de nosotros dos. Tenemos una empleada que viene regularmente. Nuestro futuro está asegurado, todo gracias a mi esposo. Estaba profundamente agradecida con mi esposo, y al igual que él los apreciaba, yo tan valoraba a Laura. Estás fue un error. En mí en sí, buena, pero con el tiempo se deterioró. La actitud de Laura cambió, claro. Comenzó a llamarme a su casa bajo varios pretextos, dejándome las tareas del hogar. Por ejemplo, porque tenía asuntos urgentes que atender, o porque se sentía enferma. Que esas excusas mientras ella salía con amigos o se relajaba en el sofá de la sala. ¿Realmente te sientes enferma? Pregunté a Laura, que estaba riendo mientras veía televisión. Ella frunció el ceño y dijo, «Suegra, ¿estás dudando de lo que...?» Eso es como intimidar a tu propia nuera. Más tarde esa noche, ella le contó a David lo que había sucedido. Cuando regresó, nunca pensé que mi propia madre pudiera ser así. Mi esposa realmente te admira. ¿Sabes lo impactada que estaba por lo que dijiste? Sintiéndome injustamente tratada, pero también culpable, solo pude disculparme diciendo, lo siento. El hijo mayor y su esposa todavía parecían enojados, así que para arreglar nuestra relación, los llevé a cenar. Les llevé a un delicioso mesures. Parecían contentos diciendo, es bueno que entiendas nuestros sentimientos. Sin embargo, este incidente creó una gran brecha entre nosotros. Después de eso, el hijo mayor y su esposa comenzaron a exigirme varias cosas. Laura suplicó por una bolsa de marca de diseñador y David pidió palos de golf caros para poder salir con sus amigos. Honestamente, como no trabajo, el dinero proviene de las ganancias de mi esposo. Me sentí culpable usando el dinero ganado con tanto esfuerzo por mi esposo para esas cosas, pero él dijo, está bien, cómpralos para ellos. Tenemos el dinero, así que cedí a sus demandas sin pensarlo mucho. Al principio, David y su esposa estaban agradecidos, pero gradualmente su actitud cambió y comenzaron a actuar como si fuera su derecho recibir estos regalos. Laura decía, suegra, quiero la nueva colección de esta marca. Me la comprarás de nuevo, ¿verdad? Molesta por Laura, que parecía pensar que era natural que yo le comprara cosas, no pude evitar decir, ¿por qué no te compras algo tú misma de vez en cuando? El dinero no es infinito, ¿sabes? Estás dependiendo del dinero de mi esposo, ¿no deberías mostrar algo de moderación y humildad con lo que tienes? A lo que Ruth levantó la voz incrédula. ¿Qué? Estamos viviendo cerca, como un favor para ti, así que es duro que nos muestres gratitud, ¿verdad? He estado soportando a una suegra como tú que maltrata a su nuera, ¿y aún tienes la audacia de actuar así? Voy a reportar esto a mi esposo, ¿sabes? Recordé claramente ese incidente causado por Laura reportando a David anteriormente, pero en ese momento estaba demasiado enojada para retroceder, y dije, si quieres reportarlo, entonces hazlo. Más tarde esa noche, David y Laura visitaron nuestra casa, y el hijo mayor con el rostro enrojecido acusó, «Mamá ha vuelto a maltratar a mi esposa». Como ya era hora de que mi esposo y nos durmiéramos, sugerimos discutirlo más tarde, pero se negaron a irse y continuaron regañándome. Queriendo evitar más problemas y necesitando desesperadamente dormir,
Me disculpé solo para pasar el momento cuando Laura amenazó. Si vuelve a suceder lo mismo, cortaremos todo vínculo contigo. Eso despertó tanto a mi esposo como a mí, y no pude evitar preguntar, ¿estás hablando en serio? Laura continuó, sí, hablé. Sam, si hay otro problema, no dudaremos en cortar cualquier vínculo contigo. Y David Raft. Escuchar esas palabras de ellos a quienes habíamos apreciado, nos dejó atónitos. Unos meses después, la situación giró repentina. Mi esposo es preparando todo. Me ocupé de las visitas al hospital y no tuve tiempo para David y su esposa, que nunca vinieron a visitar a mi esposo a pesar de saber dónde estaba hospitalizado. Parecía desalmado, pero mi esposo militar se cachó. Mi preocupación por él superó cualquier enojo hacia David y Laura, calmando mis emociones. Después de la batalla contra el enfermero, mi esposo falleció. Abrumada por el dolor, no pude hacer nada más que seguir con los preparativos del funeral con la ayuda de nuestra familia. Me era muy retro. Muchas personas asistieron al funeral, todos lamentando su pérdida. Sin embargo, todas estuvieron hasta el final. Desde la hospitalización de mi esposo, no nos habíamos visto a ambos, y no hay con los preparativos del funeral. Aunque les envié un mensaje sobre el funeral, lo leyeron pero no aparecieron. Sería mentira decir que no estaba furiosa con David y Laura por no asistir al funeral después de todo lo que mi esposo había hecho por ellos. Sin embargo, estaba demasiado consumida por el dolor de la muerte de mi esposo como para enfrentarlos, y el funeral transcurrió sin problemas. Al regresar a casa después de despedirme de mi esposo, encontré los zapatos de David y Laura en la casa. Mientras mi PC. Finalmente nos deshicimos de ese viejo. Era bastante molesto, ¿no? Al escuchar su conversación desde la sala, no pude simplemente dejarlo pasar y los enfrenté. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Quieres viejo Instagram? Su respuesta fue risas, con Laura burlándose diciendo qué miedo, y David riéndose, claramente menospreciándome. ¿Ya era el punto si tienes uno? Estoy ocupada, ya sabes, dije, solo para que se rieran y dijeran lo impensable. La herencia de ese viejo pertenece a mi esposo, que es el hijo mayor. Vieja, sal de la casa. Me quedé atónita por sus palabras, aunque había anticipado el contenido. ¿Realmente quieren decir lo que están diciendo? Con sonrisas en sus rostros, asintieron. Entonces David dijo, no tiene sentido aferrarse a alguien que ya no está aquí. Estribo, necesitamos pensar en el futuro. Pues es así, danos la herencia de NNPS. Hizo bastante, ¿no? También me metimos esta casa y vivo online la Japan. ¡Qué absurda! ¿Han olvidado todo lo que han hecho? Estaba furiosa por las actitudes escandalosas de David y Laura, preguntándome si siquiera consideraron cuánto dolor habían causado con sus acciones. ¿Cuál fue el punto de los sentimientos de mi esposo? Mi esposo, que los cuidaba profundamente a ambos, incluso durante sus estadías en el hospital, anhelaba verlos y no descansaría fácilmente por cómo actuaron. Irritada, no pude evitar responderle a Laura. Esa no suena como una buena idea en absoluto. Realmente no tienen corazón. De esta manera, mi esposo no estará en paz. A lo que Laura, con el rostro enrojecido de ira, respondió, ¿estás hablando en serio? ¿Realmente quieren decir lo que están diciendo? Con sonrisas aún en sus rostros asintieron. Entonces David dijo, no tiene sentido aferrarse a alguien que ya no está aquí. Ya estamos vivos y necesitamos pedir el futuro. Después de ese sao, así que tal vez pero hizo bastante, ¿no? Dicen los variantes, Sam, y vivíamos preocupados. Qué gran idea, ¿verdad? ¿Han olvidado todo lo que han hecho? Estaba furiosa por las actitudes escandalosas de David y Laura, preguntándome si siquiera consideraron cuánto dolor causaron sus acciones. ¿Cuál fue el punto de los sentimientos de mi esposo? Mi esposo, que los quería profundamente a ambos, incluso durante sus estadías en el hospital, anhelaba verlos, y no podía descansar fácilmente por cómo actuaron. Irritada, no pude evitar responderle a Laura. Eso no suena como una buena idea en absoluto. Eres realmente desalmada. De esta manera mi esposo no estará en paz. A lo que Laura, con la cara enrojecida de ira, respondió, ¿estás hablando en serio? ¿Realmente quieres decir lo que estás diciendo? ¿Qué pasa con tu actitud?
No deberías estar agradecida de que estoy aquí. Ahora que es tu esposo, Sally Sutchester, estarás completamente sola. ¿No vas a luchar sin nosotros? De hecho, había algo de verdad en las palabras de Laura. Si eso significaba estar desesperada por mantener una conexión con personas como ellos, preferiría cortar lazos con los dos y valorar mi propia vida. Eso probablemente Garitz. Pensando así, me negué firmemente a aceptar la herencia. No importa cuánto me amenazaran, seguía afirmando, no entregaré la herencia. Ignorar ese derecho es imperdoble. Legalmente, David tenía derecho a heredar. Incluso si no podía recibir la cantidad completa como su esposa deseaba, tenía derecho a una parte. No nos importa si no podemos obtener la cantidad completa, pero una vez que recibamos la herencia, cortaremos todos los lazos contigo, así que prepárate. Con esas palabras, David y su esposa dejaron nuestra casa, y fiel a su declaración, nunca volvieron a mostrarme sus rostros. Para mí, la ausencia da fuente de estrés, que eran ellos, Dalton. Sin embargo, hasta duró muchos. 2 meses después de mi vida tranquila y pacífica, recibí una llamada de David, quien había jurado cortar lazos, diciendo, sobre la herencia. Explicó por qué que estaba no, su voz llena de pánico. Aparentemente unos días después del funeral de mi esposo, David y Laura se habían mudado, decididos a cortar lazos conmigo por completo, esperando una herencia sustancial y gastando una cantidad significativa en su nueva casa, comparable a la mía. Suponiendo que llegaría más herencia, se habían entregado al lujo durante los últimos 2 meses, agotando sus ahorros. Sin embargo, no había llegado ninguna herencia, dejándolos en una situación financiera insegura y llevando a David a tragarse su orgullo e informarme sobre la herencia. En realidad, hay una razón específica por la que David y Laura aún no recibieron la herencia. Decidí explicarle esta razón. En realidad, mi esposo dejó un testamento. Durante su estadía en el hospital, dejó en claro sus deseos sobre la distribución de su patrimonio. Si David y su esposa me visitan, aunque sea una vez cuando estoy hospitalizada, tendrán una pancia. Si no, todo para mí. Él había estipulado. Mi esposo quería creer en ellos hasta el final. Por eso esta prueba. Pero no cumplieron con sus expectativas, y según los términos absolutos de un testamento, no tenían derecho a nada, ya que nunca lo visitaron. Explicando esto, David exclamó, no recibí la porque no cumplí mi parte del trato. Yo no sabía de esto. ¿Por qué no nos lo dijiste? Si hubiéramos sabido, lo hubiéramos visitado en el hospital. Piénsalo, si te lo hubiera dicho, habría derrotado el propósito de la prueba de mi esposo. Por eso me mantuve en silencio. Eso no es justo. Vean ya ahora. Finalmente, al darse cuenta de la magnitud de sus terribles acciones, David gritó por teléfono, exclamando, eso simplemente no está bien. No nos dijeron nada, así que denos la herencia. Sin esconder. Al escuchar los desesperados intentos de mi hijo por asegurar la herencia, después de un comportamiento tan egoísta, suspiré, incrédula. ¿Cómo pudo haber salido tan mal que alguien termine actuando repetidamente de manera tan despiadada hacia sus propios padres? ¿Dónde se equivoca? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuándo y de qué manera podríamos para evitar omitir que David se convirtiera en una persona así? No importa cuándo les pienso no intentar una encuesta. Es como si dijera que una vez que se comete un error, no se puede corregir. Pero hicimos nuestro mejor esfuerzo criando a nuestro único hijo con todo el amor que teníamos. Y Zarno es el resultado. Mi esposo que siempre se preocupó por nuestro hijo. ¿Por qué tuvo que terminar así? No puedo aceptar esta realidad y razón, y mi ira se dirige hacia mi esposa. No importa cuánto protesten, no me desviaré de los deseos de mi esposo. Él dijo que si no mostrabas tu rostro mientras estaba en el hospital, no quería que heredaras ni un centavo. Así que tengo la intención de seguir las palabras de mi esposo y no distribuir ninguna herencia a ustedes. En un tono de pánico, mi hijo comenzó a decir, espera mamá, estamos realmente en problemas sin la herencia. Casi no nos quedaron. Ni siquiera podemos vivir así. Hola, en este punto, sido eficiente. ¿No puedes simplemente ayudarnos financieramente? Ni siquiera el tipo osa cantar que me va a tweet.
He llegado a mi límite con mi hijo diciendo cosas como esta. Ya es suficiente. ¿Ustedes fueron los que cortaron los lazos con nosotros primero y ahora me están pidiendo ayuda? ¿Has olvidado lo que has hecho? Mi enojo me es levantar la voz, pero no podía soportarlo de otra manera. Mi esposo creía en el vínculo familiar más que nadie hasta el final. Sin embargo, su final fue miserable por culpa de David y Laura. Durante su estancia en el hospital mencionaba con frecuencia que quería verlos. Quiero ver sus castillas, dijo tantas veces, lo cual les transmití. Sin embargo, nunca lo visité. Es imperdonable que ni siquiera hayan aparecido en su funeral. No lloraron su partida, pero fueron rápidos en reclamar su herencia legítima. La arrogancia de mi hijo, junto con la profunda tristeza de sus acciones, me enfureció. ¿Qué valían nuestros sentimientos? ¿Estamos equivocados al pensar que podíamos hacer algo por ellos? ¿Hay algo por lo que puedan estar agradecidos? Extraño los tiempos en que podíamos reunirnos como familia. Pensábamos en apoyarnos mutuamente. Esos días no volverán, ni quiero que lo hagan. Abrumado por mis palabras, David se quedó en silencio hasta que su esposa tomó el teléfono. He estado escuchando la conversación. Nos disculpamos por no visitar a tu esposo y estamos realmente en problemas. Lo siento, te decepcionamos, pero por favor, ayúdese un poco. Estamos desesperados aquí. Sin ti estamos luchando por vivir. Por favor, no me abandones. Su súplica desesperada podría haberme conmovido en el pasado, pero ahora, lleno de aversión hacia ellos, no pude responder. ¿No somos familia? Nos disculpamos por alejarnos sin decírtelo. Si estamos para ti, ¿cómo fue? Así que, por favor, no nos abandones. ¿Qué significa Jonathanes? Solo creernos en esa situación. Quisieron explicar. Me pareció tan egoísta y no pude evitar suspirar. ¿Puedes, por favor, parar? Es hora de dejar de pensar solo en usted mismo. ¿Se dan cuenta de cuánto están en repetición? Aparte de estoy, o si tan y tanto ser ustedes ahí. ¿Quién fue el que seguía traicionando esa confianza? Después de traicionarnos repetidamente, ¿realmente crees que puedo confiar en ti ahora cuando dices que quieres unirte de nuevo? No cometeremos esos errores de nuevo. Por favor, perdónanos. Confía en nosotros, por favor. Después de todas estas veces que nos has traicionado, ¿tienes el descaro de confianza ahora? Reflexiona adecuadamente sobre tus acciones, ¿de acuerdo? Tal vez te hemos consentido de más, pero realmente te consideran que parte de la familia. Parece que tú no se distinguen. Dije eso, Laura pareció entrar en pánico y trató de corregirse rápidamente. Pero somos familia, ¿no es así? No digas cosas tan duras. Las flores inserten muy cuánto tiempo pacifista. Tanto David como Laura están jugando a la carta de la familia. Nunca actuaron como familia antes. Ahora que están en problemas, de repente te quieren ser tratados como familia. Qué conveniente. Pero y no me contacten de nuevo. Después de eso, Bright. Colgué el teléfono y a pesar de que seguía sonando constantemente, borré su contacto para asegurarme de que no pudieran volver a contactarme. Eventualmente, David y Laura cayeron en dificultades financieras y terminaron divorciándose después de un matrimonio lleno de constantes discusiones. Ya cargada con deudas, Laura tuvo que regresar a la casa de sus padres, donde ellos cubrieron las deudas. David buscó mi ayuda de nuevo, pero yo me negué. Ahora trabaja en un empleo diurno y hace trabajos de construcción por la noche para manejar sus deudas y gastos de vida. Con los lazos con David y Laura cortados y mi esposo fallecido, ya no tengo familia. Vivir sola a veces trae soledad, pero se siente un poco mejor en comparación con los días en que fui continuamente traicionada por ellos. No estoy segura si mis acciones estuvieron en línea con los deseos de mi esposo, pero me siento considerablemente aliviada. Es una persona talmente admirable y como una esposa, quiero estar a la altura de ser una cónyuge digna hasta el final, haciendo mejor que pueda a mi manera.